Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio del tema los dones del Espíritu Santo en su segunda parte. Y hoy vamos a estar estudiando, o viendo más bien, los dones de inspiración o dones de palabra, como también se le llama. Se le llama dones de palabra, pues la misma palabra lo dice, de la misma frase, ya que aquí tiene que ver mucho el elemento verbal, el elemento oral, el uso de la palabra para poder ejercitarse estos dones. Ahora, pero ¿cuáles son los dones de inspiración? Son aquellos por medio de los cuales Dios envía un mensaje a su iglesia. Así de sencillo. Son los dones por medio de los cuales Dios envía un mensaje a su iglesia. Ahora, aquí hay un detalle interesante, y es que estos son los dones que más se mueven dentro de la iglesia. Estoy hablando en el sentido general. Y también podemos hablarlo en el sentido local, ya que usted probablemente ha notado que esos son los dones que más se mueven en medio nuestro. Pero ¿por qué son esos dones los que más se mueven? Porque son los que traen mayor edificación a los creyentes. Es por eso. Ahora, aunque más adelante vamos a explicar un poco más detallado eso, pero hay personas que piensan que lo que sería de impacto y podría traer un gran impacto a la iglesia es que el Señor hiciera un milagro. El milagro de levantar un paralítico, el milagro de devolverle la vista a un ciego. Pero fíjese que no son los milagros los que traen edificación a la iglesia. No son los milagros, sino que son estos dones los que traen mayor edificación a la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Por eso son los que más se mueven y se han movido a lo largo de la historia de la iglesia. Son estos los dones que más se han movido. Ahora, vamos a comenzar con el primero de los tres. Y el primero es géneros de lenguas. Ese es el primer don de este grupo, de los dones de inspiración. Ahora, aquí hay un detalle que es importante el poder aclararlo. Y es que las lenguas que se hablan como resultado del don de lenguas, estas lenguas tienen interpretación. Pero las lenguas que se hablan como resultado de la llenura del Espíritu Santo no tienen interpretación. Y por ejemplo, estamos en el servicio y en el momento de la adoración, o cuando estamos orando en un momento determinado, ya sea privadamente o sea colectivamente aquí en la congregación, una persona que es llena del Espíritu Santo es probable que de repente comience a hablar en lenguas. Pero el hecho que esa persona está hablando en lenguas no quiere decir que está ejercitando el don. Es probable que esa persona está hablando en lenguas porque está hablando con Dios, como la palabra del Señor dice, y se está regocijando a sí mismo. Pero en un momento del servicio, que es el momento que nosotros le llamamos el momento de los dones, a nivel de nuestra congregación y nuestra misión, así se le conoce, y es el momento cuando probablemente, aunque no siempre, porque no es que siempre Dios habla, pudiera ser que alguien hable en lenguas, pero esas lenguas son el resultado del don. Si esas lenguas son el resultado del don de género de lengua, eso quiere decir que esas lenguas tendrán una interpretación. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, siempre en el capítulo 14, versículo 27. Si se habla en lenguas, dice, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete, dice.
En ese capítulo 14, lo que Pablo habla, o Pablo trata más bien de poner un orden en cuanto a cómo se deben administrar los dones. Si usted ha leído ya detenidamente la carta a los Corintios, se va a dar cuenta que el mismo el apóstol Pablo los felicita porque ellos no tenían necesidad de ningún don, porque todos los dones se movían ahí. Los 9 dones se movían en la iglesia en Corinto. El problema en la iglesia de Corinto es que estaban todos desorganizados y todos querían profetizar al mismo tiempo, todos querían hablar en lenguas. Estoy hablando en el sentido del don de lenguas. Porque cuando se está adorando al Señor, hace un momento, por ejemplo, estuvimos adorando al Señor, aquí varios, escuché que estaban hablando en lenguas. Y no hay problema cuando se habla en lenguas cuando se está adorando al Señor. El problema es cuando se quiere ejercitar el don de géneros de lengua y todos al mismo tiempo quieren hacerlo. Eso es lo que pasaba en la iglesia en Corinto. De tal manera que era un solo desorden el que había ahí. Bueno, y no solamente en ese aspecto de los dones tenían problemas y desorganización los corintios, sino también aún en el aspecto de la Santa Cena o la Cena del Señor. Por eso es que Pablo también les da instrucciones de cómo se deberían de realizar esta ceremonia. Vaya, pero volvamos al punto de los dones. También en el caso de los dones, ellos estaban desorganizados, aunque todos los 9 dones los tenían ellos, pero no los estaban usando y administrando adecuadamente. Por eso Pablo les habla acerca de ese orden que debe haber en el ejercicio de los dones. Y por eso aquí les dice, en este versículo 27 del capítulo 14 de 1 Corintios, si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando muchos 3, y cada uno por turno, les dice. Pero Pablo no está hablando acerca del hablar en lenguas como resultado de la llenura del Espíritu Santo en el momento de la adoración, sino que está hablando acerca del ejercicio del don. Y si es que una persona tiene el don de géneros de lengua, pues que lo hable. Y después otra persona. Así está diciendo Pablo, uno, por turno pues. Y que haya alguien, dice, que interprete, dice. Porque si no, de ninguna bendición va a ser para el resto de la congregación si solamente se habla las lenguas, pero si no hay quien las interprete. Este es el caso cuando la persona que tiene el don de géneros de lengua tampoco tiene el don de interpretación de lenguas, porque ese es el siguiente que vamos a ver. Ahora, hay otro detalle, y es que las lenguas que se hablan como resultado del don tienen una duración limitada. Tienen una duración limitada. ¿Por qué? Porque tiene que dar paso a la interpretación. Sin embargo, las lenguas como resultado de ser lleno en el Espíritu Santo en el momento de la adoración, o sea que en el momento que nosotros decidimos orar al Señor en lo privado, y una persona que tiene la llenura del Espíritu Santo, llega un momento en que usted dice, por ejemplo, voy a ayunar el sábado, por ejemplo. Ese día yo se lo voy a dedicar al Señor y voy a dedicar un periodo de oración. Es probable que en el momento en que usted está en el momento de búsqueda espiritual, comience a hablar en lenguas. Pero eso es como resultado de que usted es lleno del Espíritu Santo. Y el que es lleno del Espíritu Santo, esa persona, no es que hable en lengua allá a los 2 años, ¿verdad? Esa persona, cada vez que tiene la oportunidad de adorar al Señor en el Espíritu, va a hablar en lenguas. Si es lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Pero esas lenguas no tienen interpretación, porque son como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Pero eso quiere decir que esas lenguas son de un periodo ilimitado. Puede ser que una persona, un cristiano, pase orando en lenguas 1 hora, 2 horas, media hora, 45 minutos, dependiendo. Y no hay problema. Está orando en el Espíritu, así lo que lo llama la palabra del Señor. Esa es la diferencia, porque no quiere decir que todas las personas que hablan en lengua es que algo van a tener que decir o hay que interpretarles. No, no necesariamente. Hay una diferencia entre el don de lenguas o géneros de lenguas y las lenguas como resultado de ser lleno en el Espíritu Santo.
Amén, hermanos. Bien. ¿Qué dice Pablo? Ya en el versículo 28 de 1 de Corintios 14. Si no hay intérprete, dice, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Suponiendo que la persona que está hablando en lenguas es que está ejercitando el don de género de lengua. Pero si esta persona no tiene ella misma la interpretación y no hay quien interprete, entonces dice que mejor guarde silencio, dice Pablo. Porque en nada va a edificar a la iglesia que esté hablando lenguas todo el momento que sea necesario, si no va a haber quien interprete. Esto es en el caso, repito, cuando la persona que tiene el don de género de lengua tampoco tiene el don de interpretación de lenguas. Ahora viene una pregunta que tal vez algunos de ustedes se han hecho. ¿Por qué Dios envía un mensaje en lengua extraña a la iglesia pudiéndolo enviar en el idioma local de una vez? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta la contesta Pablo también en el capítulo 14 de 1 de Corintios, en el versículo 22. Dice, de modo, dice, que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino, dice, para los incrédulos. Dice. Entonces, cuando en la iglesia se mueve el don de géneros de lengua, eso quiere decir que Dios primero permite que esa persona hable en lengua extraña, no para que se convenzan los creyentes que existe la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros los cristianos sabemos que el Espíritu Santo bautiza, ¿sí o no, hermanos? Si usted no es bautizado es porque es lento o lenta, pero el Espíritu Santo sigue bautizando todavía. Ahora bien, entonces no es para que los creyentes digan, wow, no, nosotros los cristianos estamos ya persuadidos de que el Espíritu Santo hace esas cosas, pero un incrédulo no. Voy a hablar de dos tipos de incrédulos. El incrédulo o impío, como comúnmente le decimos a la persona que nunca ha recibido a Cristo en el corazón, que al entrar a la congregación y oye esas manifestaciones, esa persona es impactada, hermanos. Yo no sé cuando usted era impío y visitó una iglesia o visitó esta congregación, si es que fue así, ¿qué sintió? ¿Cuándo o qué experiencia fue la suya cuando sintió que la iglesia o los hermanos, algunas personas de la iglesia hablaban en lenguas? Pero la Biblia dice que es una señal. ¿Qué señal es? La señal de que Dios está en medio de la iglesia, que ahí está el Señor. Esa es una señal. Ahora, ese es el caso para las personas que nunca han conocido a Cristo, pero también es una señal para los creyentes que son incrédulos, porque aquí usted no crea, por ser incrédulo, hay cristianos que son incrédulos. Parece trabalengua lo que le dije, ¿verdad? Pero hay cristianos que son incrédulos. ¿En qué sentido son incrédulos? Que ellos no creen que hoy en día todavía el Espíritu Santo sigue bautizando. Hay creyentes que creen que no es ya el tiempo de hablar en lenguas y que de los dones del Espíritu Santo, porque dicen ellos que eso era para los primeros creyentes, dicen, y no para hoy, dicen. Esos son cristianos incrédulos. Pero cuando un cristiano incrédulo también entra a una congregación y oye eso, dice entonces, bueno, entonces quiere decir que el Espíritu Santo sigue bautizando. Entonces quiere decir que aquí el Espíritu Santo todavía reparte sus dones. Y ya ve, es convencido. Entonces, ¿para quiénes es la señal de hablar en lenguas? O la pregunta que nos acabamos de hacer y que muchas personas quizás se han hecho, o creyentes se han hecho: ¿por qué Dios, pudiendo mandar un mensaje a la iglesia en el idioma local, lo manda primero en lengua extraña y después hay que interpretarlo? ¿Por qué tanta vuelta? Puede decir cualquiera. No, pero es que Dios tiene un propósito, y es enviarle una señal a los incrédulos. Amén. Bien, ahora vamos con el otro don.
Y es un don que está ligado a este. Y es el don de interpretación de lenguas. Y es el don por medio del cual Dios da la interpretación a la congregación de un mensaje que se dio en lengua extraña y es interpretado al idioma local. Leamos de nuevo el versículo 27 de capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice el apóstol: si se habla en lenguas, dice, que hablen dos o cuando mucho tres, dice, cada uno por turno, y que alguien interprete. Este detalle es interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo no está diciendo ahí que solamente una persona puede hacerlo en la iglesia y que ya si esa persona dijo algo, que ya estuvo todo y ya nadie puede decir nadie más, no, nada más. No, hasta tres pueden hablar, dice Pablo. Hasta tres. Pero eso sí por turno, dice. Porque aquí no es una competencia. Porque dentro de la iglesia no hay competencias, todos somos complemento. O sea, nadie tiene la exclusividad, pues, de decir, no, es solo yo voy a hablar en lenguas y yo voy a interpretar, yo voy a profetizar, yo voy a predicar, yo voy a recoger las ofrendas y todo. No, no, no. O sea, somos complemento. Entonces dice, dos o cuando mucho tres, dice. Ese es el máximo. Pablo pone ahí el máximo número de participaciones en cuanto a los dones que pueden haber dentro de una congregación. Pero por turno, dice, y que alguien interprete. Va de nuevo Pablo recomendando de que si es el don de géneros de lengua, ese don tiene que tener interpretación, porque si no, no hay ningún provecho. Como le acabo de decir, el don de lenguas como el don de interpretación son complementarios, no se pueden ejercitar por separado. Ahora usted dice, pero aquí yo nunca he oído que alguien hable en lengua y que otro interprete. Es cierto, pero no es porque no exista eso. ¿Y sabe por qué no se da muchas veces? No se da muchas veces, y es un problema interno muchas veces dentro de la congregación. Y no se da muchas veces por la falta de unidad en la iglesia. Hermanos, yo he tenido experiencias de poder presenciar, eso es maravilloso, hermanos. De poder oír que una hermana habla en lenguas, o que viene otra, o un hermano interpreta. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso, realmente es maravilloso. Pero eso es cuando hay unidad en la iglesia. Así que ahí le dejo esa inquietud a usted. Cuando no hay unidad dentro de la iglesia, ahí hay estorbo para que los dones no se muevan libremente. Es que son complementarios los dones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14, 28, si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno, dice, hable para sí mismo y para Dios. Ahora, el don, esto es interesante, hermano, y es que el don no es que se traduce, no es una traducción literal. Cuando una persona habla en lenguas y otro le está interpretando, no quiere decir que aquel está traduciéndole. No es así. Es interpretar. Y es por eso que algunas veces las lenguas muchas veces son más extensas que la interpretación. O algunas veces las lenguas son tan cortas, pero la interpretación es larga. Porque no se está traduciendo literalmente, se está interpretando. Yo no sé si usted entiende lo que es intérprete o lo que es interpretar y lo que es traducir. Pero le voy a poner un ejemplo. Existen, en la música, por ejemplo, existen los autores, los que escriben las canciones, por ejemplo. Pero no siempre los que escriben las canciones son los mismos que las cantan. Hay muy buenos escritores que han escrito buenas canciones.
Pero muchas veces, repito, esos escritores, ellos ni cantan esas canciones, sino que las cantan otros. Y de repente entrevistan al escritor de esa canción. Y mire que hay muchas canciones, hermanos, que la han cantado muchos cantantes. Muchos cantantes han cantado la misma canción. Y cuando le preguntan al dueño de la canción, al que la escribió, y le dicen, mira, de todos los que han cantado la canción, tu música, las letras de tus canciones, ¿quién es el que más te ha interpretado mejor? Y es ahí donde el dueño de la canción, el que la escribió, dice, para mí, dicen, el que me interpretó a mí lo que yo quería, hizo la canción, la cantó como yo quisiera que hubiera quedado, fue fulano, dicen. Eso quiere decir que esa persona es buen intérprete. El que cantó esa canción, como el dueño, como el que la escribió, quiso o quería que se cantara. Espero que me esté dando a entender. Pero no es lo mismo ser traductor que intérprete. No es lo mismo. Entonces, el que tiene el don de interpretación no es que traduce las lenguas de fulano o de mengana. No, las interpreta. Claro, eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Ahora, fíjese que la Biblia nos muestra que una misma persona puede dar el mensaje en lengua extraña y también interpretarlo. Y eso es lo más común. Porque le digo lo que le acabo de decir, hermanos, de que yo he tenido la experiencia de ver o de oír más bien, de personas que hablan en lenguas y de repente el hermano que está al otro lado, se levanta, hermanos, y comienza a decir, a interpretar lo que cada persona dice. Eso es maravilloso, hermanos. Es glorioso ver eso, sinceramente, oírlo realmente. Pero lo más común es que la misma persona que habla en lenguas, esa misma es la que interpreta. Eso es lo más común. Y de hecho la palabra de Dios recomienda eso. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el versículo 13 de Corintios, 1 de Corintios 14, dice, por esa razón, dice, el que habla en lengua, pida en oración, dice, el don de interpretar lo que diga, dice. O sea, no es malo que una persona que tenga el don de lenguas pueda interpretarlo también, no es malo. Si Pablo dice que hay que pedirlo al Señor en oración, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos con el tercer don de los dones de inspiración, y es el don de profecía. Ahora, el don de profecía es aquel por medio del cual Dios otorga un mensaje a la congregación directamente en el idioma de la localidad. Ahí no hay lenguas previas. Ahí simplemente la persona que posee ese don, cuando el Señor le usa, de repente se levanta y dice lo que tiene que decir y ya. Y no anda diciendo lenguas antes. Ese es el don de profecía. Pero, ¿qué es lo que esa persona dice? Es un mensaje. Pero ¿y cuál es la diferencia entre el don de lenguas o el de interpretación de lenguas, donde el Señor envía un mensaje a la congregación, y el don de profecía? Bueno, que no hay lenguas previas. Que no hay lenguas previas. O sea, la persona no habla lenguas primero para después decir lo que el Señor tiene que decir. Esa persona de una vez dice las cosas. Esa es la diferencia. Por eso Pablo, ahí en el versículo 1, que fue el primero que leímos al inicio, dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, dice. Sobre todo el de profecía, dice. Hay tres elementos que deben estar presentes en el don de profecía. Y esto es importante poderlo tener en cuenta, porque si esos tres elementos están ausentes, entonces no es profecía. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios 14:3. Dice, en cambio, dice, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Ahí están los tres elementos que deben estar presentes en toda profecía. Ahora, pero lo que pasa es de que muchas veces se ha pensado que el don de profecía es poder decir el futuro. Es poder estar diciendo lo que viene más adelante, lo que va a suceder. Pero no es eso. Ya estuvimos estudiando ese don. ¿Se acuerda cuál era? El don de palabra de sabiduría. Ese es el don
por medio del cual Dios nos revela los hechos que están en el futuro. Amén, hermanos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, pero cuando muchas veces estamos tan marcados nosotros cuando vimos el don de profecía, pensamos que esa persona está diciendo lo que va a venir, lo que va a suceder. No, es un mensaje. El don de profecía es Dios, el don por medio del cual Dios envía un mensaje a la iglesia. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, mire, me dijo, no aquí, me dijo, yo no creo, me dice que el hermano o la hermana, no sé si fue de un hermano o de una hermana que me habló, que tenía, esa persona lo que tenía era el don de géneros de lengua y lo interpretaba. Yo no creo, me dice, que ese sea el don, que esa persona profetice, me dice, porque lo que ella dice, me dice, o lo que él dice, me dice, son cosas que están en la Biblia, me dice. Pues sí, eso es lo que dice la Biblia. Ahí no hay nada de oculto, no hay nada místico en eso. Muchas veces, ahí está, para que el Señor nos habla a través del don de profecía o a través de los dones de géneros de lengua y de interpretación de lengua. Es un mensaje que envía la iglesia el Señor. Y muchas veces ese mensaje es un recordatorio de lo que ya sabemos, pero muchas veces se nos ha olvidado y el Señor lo que hace es recordarlo a través del don. Y muchas veces el Señor lo que dice, aquí vengo pronto, prepárate, iglesia. O el Señor dice, hay que orar más y todo eso. Y sí, ya lo sabemos, sí, pero eso nos olvidó. Y el Señor tiene que recordarlo a través de ese don. Pero no hay nada místico ahí en eso, decir que viene una gran catástrofe. Bueno, eso sería el don de palabra de sabiduría, que fue el don por el medio del cual dice la Biblia que Agabo, aquel profeta que había bajado de Judea, dijo, con este cinto, dijo, el Espíritu dice que con este cinto atarán a Pablo en Jerusalén. Estaba diciendo de cosas que venían. Y dio a entender otra vez, dice la Biblia, este mismo profeta, por medio del Espíritu, que vendría una gran hambre. Y lo cual sucedió en tiempos de Claudio, dice. Pero ¿qué don era el que tenía él? El don de palabra de sabiduría. No dice que era el don de profecía. Ahora aquí viene el punto. Y esta es una pregunta también que muchas veces muchas personas se hacen. ¿Existen dones superiores a otros de los 9? Y muchos se basan en esta porción, miren, que está en el versículo 5. Dice, de 1 Corintios 14, yo quisiera, dice, que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Bien, ahora, el problema es, hermanos, que ahí hay un error de interpretación, porque muchas personas piensan que el que tiene el don de profecía, esa persona está por arriba de los demás. Dado el caso también de que se ha confundido muchas veces el don de interpretación de lenguas con el don de profecía. Y para ser exactos y rectos, entre nosotros no existe el don de profecía, no se ha dado hasta el momento. Lo que entre nosotros existe y se da es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ese es el don con el que el Señor nos ha bendecido a algunas hermanas aquí. Pero el don de profecía todavía no se ha movido, al menos yo no me he fijado. Entonces, y muchas veces se confunde el don de interpretación de lenguas con el don de profecía. Pero ¿a dónde está el punto? La equivocación. Se lo voy a leer como dice la Reina Valera, el versículo 5 del capítulo 14 de 1 Corintios. Así que quisiera, dice, que todos vosotros hablareis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos, dice, o a no ser, más bien, dice, que las interprete, para que la iglesia reciba edificación, dice. La Reina Valera dice que es mayor, dice, el que profetiza. Y es ahí donde muchas personas dicen, entonces, si yo tengo el don de profecía, voy a ser mayor que los demás. Mayor que el que hace milagros, mayor que el que tiene fe, mayor que el que habla en lenguas, mayor que el que interpreta. No es eso.
Hay una gran diferencia. Y por ejemplo, yo leí la NBI. Lo que ahí dice es de que el que tiene el don de profecía aventaja al que habla en lenguas. Pero ¿en qué lo aventaja? Ahí mismo dice por qué. ¿Por qué lo aventaja? Dice que el que habla, el que profetiza, aventaja al que habla en lenguas, dice. A menos, dice, que éste también interprete, dice, para que los demás reciban edificación. ¿Encuentra usted en qué aventaja el que profetiza del que habla en lenguas? En la interpretación, exacto. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas, ese tiene que haber quien las interprete. Sin embargo, el que profetiza sin hablar en lenguas previamente de un solo dice lo que el Señor tiene que decir. Esa es la diferencia entre el que profetiza, pero es una diferencia de aventaja. Es que no hay mayores en el reino de los cielos, hermano. No hay mayores. No puede haber mayores. Todos somos iguales delante de Dios. Y no hay dones inferiores o dones superiores que otros. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Y es que aquí hay personas que son bilingües, sobre todo los muchachos que han nacido aquí y han estudiado. Esa persona nos aventajan a muchos de nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos aventajan porque hablan dos idiomas. Hablan el idioma oficial de este país y hablan el idioma materno de su país de procedencia. Pero el hecho que hablen en dos idiomas no quiere decir que son mayores a sus padres o mayores a los demás. Dice, yo soy mayor porque yo hablo inglés y español. No, lo que pasa es que nos aventajan a nosotros, pero no son superiores. Ese es un error, hermanos. Y muchas personas tienen ese complejo. O las personas que nacen aquí, por ejemplo, o porque ya son ciudadanos americanos, dicen, oye, ya soy ciudadano americano, dicen, yo no me meto con la chusma, dicen. ¿Sí? Y a cada rato a todo el mundo le andan diciendo que son ciudadanos americanos y solo de eso hablan y que hablan inglés y le hablan inglés a alguien sabiendo que esa persona no habla inglés. Pero delante de Dios, para ser más específico, no hay mayores. Todos somos iguales. Los dones espirituales también son iguales. Y como es el Espíritu Santo el que reparte, dice la Biblia, como Él quiere. Aquí no depende de que es que el hermano fue listo, llegó a la repartición primero que yo y por eso a él le dio el don de profecía el Señor. No, no fue así. Es que el Espíritu Santo es soberano y Él reparte como Él quiere. Entonces, ¿en qué aventaja el que tiene el don de profecía al que habla en lenguas o al que interpreta? En que no hay necesidad de dar tanta vuelta, de un solo dice lo que el Señor tiene que decir y no anda interpretando lenguas ni hablando en lenguas previamente. Amén, hermanos. Bien. Ahora, estos tres dones de inspiración son para ser ejercidos única y exclusivamente en la congregación conforme al orden que la Biblia establece. Todo ese capítulo, hermanos, 14 y sí, todo el capítulo 14, lo que Pablo habla es hablar, se toma el tiempo para hablar acerca del orden. Del versículo 26 habla acerca del orden en que deben ser ejercidos estos dones dentro de la iglesia. Ahora, pero estos dones, repito, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, esos dones pueden ser ejercitados, o el don de sanidad, por ejemplo, que nos falta todavía, o el don de fe, pueden ser ejercitados fuera de la congregación. Pero los dones de palabra o dones de inspiración son para ser ejercitados y administrados en la congregación. Amén, hermanos. Sí, porque fíjese que hay personas que dicen,
Bueno, dicen, como yo tengo el don de profecía, y andan adivinándole a medio mundo las cosas, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Dicen, el Señor dice esto, dicen. Pues, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Es el don de palabra de sabiduría el que tiene? ¿O qué don es el que está? Me acuerdo de una persona que una vez me dijo, no, es que yo tengo, me dijo, el don de profeta, me dijo. El don de profeta, le dije yo. Explíqueme cómo es ese don, le digo yo. Porque ese don no existe en la Biblia, le digo. Lo que existe es el don de profecía o el ministerio de profeta, le digo. Que son dos cosas muy distintas. Bueno, ahí se quedó noqueada la persona porque no supo qué decirme, porque no sabía nada. Simplemente era una persona que había entendido mal las cosas. Pero estos dones son para ser ejercitados y administrados única y exclusivamente dentro de la iglesia. En el momento del servicio, pues vaya, en el momento del culto, como decimos comúnmente, ahí deben ser ejercitados estos tres dones. Mire lo que dice Pablo en el versículo 29 de 1 de Corintios 14. En cuanto a los profetas, dice, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho, dice. Cuando dice en cuanto a los profetas, se está refiriendo Pablo al que tiene el don de profecía, pues vaya, para ser exacto. Pero ¿qué dice Pablo? De nuevo, al igual que el que tiene el don de géneros de lengua o interpretación de lenguas, dice que hablen 2 o 3. Y los demás, dice, examinen con cuidado lo dicho, dice. Los demás juzguen, parece que dice en la Reina Valera. Pero oiga bien, ¿por qué dice el apóstol Pablo juzguen o examínenlo? Porque en estos dones es cierto que existe un mensaje de Dios a través de esa persona, pero no podemos destituir el elemento humano. Ahí está presente el elemento humano. Y aquí el Señor a través de su palabra nos está diciendo que nosotros no es que nos vamos a tragar todo lo que fulano o melgano dice, ¿verdad? Sino que hay que ponerlo a prueba. Dice la Biblia que los hermanos en Berea, cuando llegó el apóstol Pablo a predicar, dice que iban examinando las escrituras para ver si era cierto que así como decía la escritura, así se los estaba diciendo Pablo. Entonces nosotros no podemos tampoco ser tan simples de decirle amén a todo, ¿verdad? Hay que oír y examinarlo. Primero, porque tenemos al Espíritu de Dios. Segundo, porque conocemos la Biblia, la palabra de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios y conoce la palabra del Señor, esa persona no va a caer fácilmente engañada por cualquier persona fraudulenta que ande diciendo ahí que anda disque profetizándole el futuro a la gente. Esto realmente, hermanos, es bastante delicado. Y hay muchas historias de personas, hermanos, que se metieron en problemas por andar diciendo cosas que el Señor decía y a la hora llegada el Señor no dijo nada, ¿verdad? Y le dicen a la persona, tal cosa va a suceder y aquello no sucede, ¿verdad? Y salen con la zafada olímpica, es que no tuviste fe. Por eso fue. Lo que Dios dice sucede aunque la persona no crea, hermano. Cuando Dios dice algo que va a suceder, va a suceder y sucede. Pero ¿cuándo es que sucede eso? Cuando no hay conocimiento bíblico, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, sin visión, dice el Señor, mi pueblo perece, dice. Mi pueblo pereció, dice, porque le faltó conocimiento, dice la Biblia. Por eso muchas personas, hermanos, andan todas perdidas, todos confundidos, porque no conocen la palabra de Dios. También que el don de profecía es un don que puede ser regulado por el que lo posee. Mire, todos los dones, no sé si ya les he contado en alguna ocasión, pero no estoy queriendo criticar a nadie, pero yo me acuerdo en una congregación, yo era un niño prácticamente, que anunciaban que iba a llegar un predicador que era un hombre que con solo tocar a las personas recibían la llenura del Espíritu Santo. Y entonces toda la gente muy expectante. Y recuerdo que, pues como le digo, yo tenía quizás unos 8 o 10 años,
pero bien me acuerdo. Y como yo me crié entre las bancas de la iglesia, o sea, todo lo que sucede en la iglesia yo me daba cuenta. Y resulta que yo me acuerdo que fui esa vez a ese servicio y llegó el pastor el predicador, y comenzó a hablar y hablar y hablar. Y de repente dijo, ahora voy a orar para que reciban al Espíritu Santo, ¿va? Yo me acuerdo que tocaba a la gente y la gente se caía. Eso de que la gente se caiga es viejo, hermanos, esa moda. Y la gente tumbaba a la gente. Pero lo que quiero decir que un relajo que se hizo, hermanos. Las personas se brincaban las bancas, gritaban, unos aullaban como que eran perros. O sea, hermano, es un desorden que a mí miedo me dio. Yo tenía como unos 10 años, hermano. O sea, terrible eso. Y a pesar de que yo era un niño, dije, me hice esa pregunta: ¿será que Dios hace esto? Yo no conocía la Biblia, no había leído que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, pero ese era un desorden, hermano. Y como ves, en las congregaciones nos faltan los burlistos, ¿verdad? Los que llegan solo a ver, pero para después andarse acabando a la gente que hizo alguna locura, ¿verdad? Me acuerdo que después le decían a una, ¿y por qué hiciste todo lo que hacías? Es que el Espíritu me agarró, decía. Es que el Espíritu me agarró, decían. Se estaban dando el pretexto de que el Espíritu los hizo hacer todas las locuras que hicieron. Pero los dones del Espíritu Santo, hermanos, no es que al cristiano lo hacen perder el conocimiento y que el cristiano llega un momento en que entra en trance y no sabe qué es lo que está haciendo ya. No, eso no es así. El cristiano que recibe la llenura del Espíritu Santo, él es consciente de lo que está sucediendo. Le digo esto para los que no son llenos del Espíritu Santo y quizás se han preguntado ¿qué se siente? ¿Será que me voy a quedar toda la vida así, haciendo esto? No, es que aún el que está hablando en lenguas, no quiere decir, es que no puedo parar de hablar en lenguas. No, eso es mentira. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y está hablando específicamente acerca del don de profecía, pero se aplica a los demás dones. Dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas, o sea, está bajo el control del que lo posee, pues. Porque Dios no es un Dios de desorden, dice, sino de paz, dice. Entonces aquí está refutado de una manera pero rotunda el hecho de que estas personas, como le digo, por mi pueblo decían que el Espíritu Santo los agarró y que ellos no sabían ni qué fue lo que pasó. Y le decían, pero es que te tiraste 2 bancas de un solo. Andabas como que era cabra loca ahí. Yo no sé nada, decía. Es que el Espíritu fue, decían. Puros cuentos eran, hermanos. Eso es mentira. La palabra de Dios desmiente eso. Todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo posee un don. Esa persona está consciente de lo que está sucediendo y esa persona puede parar cuando quiere. Dice, ya no voy a seguir hablando en lengua. Esa persona en ese momento dice, ya no hablo en lengua, y no habla en lenguas. Así de sencillo. No es que la persona dice, no, es que no puedo parar, aquí voy a estar, aquí voy a amanecer hasta el amanecer. No es así. El cristiano está consciente de lo que está pasando y no pierde el control, porque dice la Biblia que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, de tranquilidad, de orden, pues, en otras palabras. Por eso el apóstol Pablo hace una recomendación y dice, así que hermanos míos, dice, ambicionen el don de profetizar, dice, y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, dice. Ahí de nuevo Pablo está diciendo que el cristiano debe ambicionar el don de profecía. Pero el que tiene el don de profecía, repito, no es para que se sienta superior a los demás, pero es que yo profetizo. Y los que hablan en lengua, no, esos están abajo de mí. No. Lo aventaja, como ya hemos dicho, en que el que tiene el don de profecía, de un solo dice todo lo que el Señor ha puesto en su corazón y no hay lenguas. Eso, quiera o no, es una ventaja. Pero dice,
no prohíban que se hablen lenguas, dice. ¿Por qué? Porque ya sea que una persona está llena del Espíritu Santo y está adorando al Señor, pues eso no se debe apagar. Eso no se debe apagar. Si una persona está hablando en lenguas y está adorando al Señor, ¿por qué se le va a decir que se calle? Por supuesto, llegará un momento en que todo va a tener que acabar porque hay que dar paso a algo más dentro del servicio en la iglesia, por ejemplo. Pero a nadie se le puede prohibir que alabe al Señor con sus lenguas. Es más, desde el púlpito muchas veces hable sus lenguas con libertad, porque ha llegado el momento de poder adorar al Señor, porque hay tiempo suficiente para hacerlo. Y por ejemplo, en las vigilias, en los ayunos, que tenemos un poco más de tiempo, el que está al frente dirigiendo los cantos, el ministro puede decir: hable sus lenguas con libertad, adoremos juntos al Señor. Es el momento de hacerlo. No se puede prohibir, porque entonces sería apagar al Espíritu Santo, querer apagar al Espíritu Santo. Pero todo, dice, debe hacerse de la manera apropiada, dice, y con orden. Amén, hermanos. Así que hay tiempo y hay espacio, hay, hermanos, para que nosotros podamos, Pablo dice: ambicionen los dones, dice. Yo no sé si usted es ambicioso de los dones. Mire, eso de encontrar personas ambiciosas espiritualmente es escaso, fíjese. Porque la mayoría de las personas son ambiciosas, pero en lo material. Quieren tener más dinero, quieren hacer aquí, quieren hacer allá, ambicionan posiciones, pero nadie ambiciona tener dones espirituales y que son regalados. Solo está de pedírselos al Espíritu Santo y Él los da. ¿Y sabe por qué? Además de poder conocer acerca de la doctrina bíblica con respecto a los dones del Espíritu Santo, ¿por qué se enseña este tema? Para motivar a la iglesia para que busque los dones del Espíritu Santo, para que se los pida al Señor. Ese es el propósito. El propósito no es solamente llenarnos de conocimiento bíblico y quedarnos ahí con la pura teología dentro de la mente, sino, entonces quiere decir que están a disposición de la iglesia. Sí, todavía. Bueno, entonces voy a empezar a orar. Y si no es bautizado con el Espíritu Santo, comience primero a pedirle al Señor que lo llene de su Santo Espíritu. Porque ya, hermanos, es una vergüenza que muchas personas tienen añales de ser cristianos y nunca han buscado la llenura del Espíritu Santo. Ese ya es el colmo. Tan peor que los hermanos de Éfeso, cuando llegó Pablo y les dijo: ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, le dijeron. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan nada más. O sea, solo eran bautizados en agua. Y Pablo comenzó a explicarles de qué se trataba. Y al igual que el etíope eunuco, probablemente ellos dijeron: bueno, ¿y qué impide que seamos bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, les dijo Pablo: yo voy a orar por ustedes y los voy a ministrar. Y los 11 o 12 hombres que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Así de sencillo. Y cuando ya se es lleno con el Espíritu Santo, ya el cristiano ha entrado a la esfera de lo sobrenatural y ya el cristiano está apto para recibir cualquiera de los 9 dones que el Espíritu Santo ofrece. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por tu amor.